Hola, bienvenidos a esta primera clase de física sobre la unidad ondas y sonidos, donde vamos a identificar las características de una onda. Es importante que vuelvan a leer las instrucciones generales para que puedan entregar con éxito la guía de actividades. Iniciamos con la representación y característica de las ondas. Esta representación puede ser por parámetros espaciales, donde tenemos varios parámetros. El primero es el nodo, que es el punto de descanso de la onda. Continúa la cresta o monte, que es el punto más alto de la onda. La amplitud, que es la distancia que hay entre el eje horizontal de la gráfica y el punto más alto. Continuamos con el valle, que es el punto más bajo de la onda, y posteriormente la longitud de onda, que es la secuencia que hay o la distancia que hay entre cresta y cresta o monte y monte. ¿Ok? Igualmente aplica para la distancia que hay entre valle y valle. En ese caso es longitud de onda. Estos parámetros también se pueden calcular utilizando el tiempo, es decir, parámetros temporales. En este caso, la frecuencia es el número de ciclos, es decir, ondas completas que se dan en una unidad de tiempo. La unidad que vamos a utilizar en este caso es hertz, que equivale a un segundo. Entonces decir que hertz y segundo para el caso de frecuencia es equivalente, solo que frecuencia va a utilizar hertz. Pero si yo necesito hacer una transformación, este hertz es equivalente a segundos. ¿Cómo se calcula? Se escribe el número de ondas que yo quiero conocer, su frecuencia y el tiempo, ¿ok? El tiempo que demora en hacer el ciclo. Continuamos con el periodo, que es el tiempo en que demora una partícula en realizar una oscilación completa, es decir, en recorrer una longitud de onda. ¿Cómo se calcula? En la parte superior vamos a escribir el número de ondas y en la parte inferior la frecuencia. ¿Ok? El resultado debe ser en unidades de segundos. Recuerden que frecuencia es hertz, pero también es equivalente a segundos. ¿Ok? Entonces, para el caso de periodo siempre lo van a escribir en segundos. Continuamos con la velocidad de propagación. Esta velocidad mide evidentemente la velocidad a la que se propaga la perturbación de la onda a lo largo de su desplazamiento. Esta velocidad puede ser calculada a través de tres fórmulas diferentes. La primera de ellas me va a permitir multiplicar la frecuencia por la longitud de onda y la unidad va a ser metros sobre segundo. La segunda me va a permitir relacionar longitud de onda dividido en tiempo, igualmente la unidad es metros sobre segundo, y la tercera va a ser distancia dividido en tiempo y la unidad igualmente metros sobre segundo. ¿Cómo sé qué fórmula voy a utilizar? Debo reconocer cuáles son los datos que me da el ejercicio. Si me da frecuencia con longitud de onda, utilizo esta primera fórmula. Si me da longitud de onda y tiempo, la segunda, y si me da distancia sobre tiempo, la tercera. Ahora, con esta breve explicación vamos a pasar a una práctica guiada. En esta primera actividad debemos relacionar la columna A con los conceptos de la columna B. Voy a realizar 3 de estos que se encuentran acá y ustedes deben realizar el resto. En esta primera opción me dice punto más alto de la onda con respecto a la posición de equilibrio. Si recordamos la gráfica, el punto más alto corresponde al monte o cresta. Luego, punto de reposo de la onda es donde se encuentra con el eje horizontal de la onda, es decir, el nodo. Y por último, tiempo que demora una onda en completar un ciclo. Me está hablando de tiempo, es decir, que el tiempo relaciona periodo. Para el caso de ustedes y completar el resto, vayan a las láminas anteriores para que puedan realizarlo. Ahora, el cálculo de rapidez de propagación. Vamos a iniciar con este cálculo. Dice, determina la rapidez de propagación de una onda que recorre una distancia de 100 metros en un periodo de 20 segundos. Lo primero que debo hacer es extraer los datos. Distancia, tiempo y lo que voy a calcular, que es la velocidad. Luego que tengo los datos, identifico qué fórmula voy a utilizar. La primera, la segunda o la tercera. Como tengo distancia y tiempo, la única que me relaciona distancia y tiempo es la primera. Entonces, esa es la fórmula que voy a utilizar. Al sustituir los datos, divido 100 entre 20 y eso me da un resultado de 5 metros sobre segundo. Para el siguiente ejercicio dice, determina la rapidez de propagación de una onda que tiene una longitud de 37 metros y una frecuencia de 12 Hz. Extraigo mis datos y tengo 37, frecuencia de 12,
La operación la van a realizar ustedes y les voy a dejar la respuesta para que se guíen. Es decir, ustedes deben escoger la fórmula adecuada, realizar la operación matemática y ver o comparar si les da el mismo resultado. Para el caso de la frecuencia se puede calcular dividiendo el número de ondas entre el tiempo o dividiendo la velocidad entre la longitud de onda. Entonces, dependiendo de los datos que me den, yo voy a utilizar una fórmula u otra. En esta primera actividad me dice, determina la frecuencia de una onda que tiene un periodo de 120 segundos. Solo me da el periodo, voy a utilizar la primera fórmula. Entonces traigo mis datos, número de ondas 1, porque me dice frecuencia de una onda. Tiempo 120 segundos y que voy a calcular la frecuencia. Al aplicar la fórmula y hacer la operación matemática me da como resultado que esa frecuencia es de 0,0083 Hz. En la siguiente dice, determina la frecuencia de una onda que tiene una rapidez de 20 metros sobre segundo y una longitud de onda de 10 metros. Extraigo mis datos y les voy a dejar el resultado acá. En este ejercicio ustedes extraen los datos, realizan la operación de acuerdo a la fórmula que deben utilizar. Recuerden, le están dando rapidez y longitud de onda. Ahora seguimos con el cálculo de periodo. ¿Cómo se calcula? En la parte superior escribo el número de ondas y en la parte inferior su frecuencia. Para este ejercicio me dice, determina el periodo de una onda de una sola que tiene una frecuencia de 130 Hz. Extraigo mis datos, siempre inicio extrayendo los datos, posteriormente aplicando la fórmula y por último escribo la respuesta. Para el caso de este ejercicio lo van a realizar ustedes. Importante que acá les dejo los datos extraídos, la operación que deben realizar, ¿ok? Y en este caso, perdón, yo lo completé ya porque les pide que deben convertir la unidad de segundos en minuto. Y acá les escribí que recuerden que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, si yo divido 1 entre 70, me da como resultado 0,0143 segundos. Pero yo debo transformarlo a minutos. Y recuerden que antes de la cuarentena hicimos clases sobre transformación de unidades. Entonces, al transformarlo a minutos me da este resultado. Luego tenemos el cálculo de distancia. La distancia se calcula con esta fórmula. Entonces me dice, determina la distancia que recorre una onda que va con una rapidez de 15 metros sobre segundo, una rapidez, y un periodo de 2 segundos, es decir, el tiempo. Extraigo mis datos, aplico mi operación o mi fórmula y escribo la respuesta. En este caso, ustedes van a realizar el ejercicio B y acá tienen la respuesta para comparar. El ejercicio 5 dice, calcula la longitud de onda. ¿Cómo se calcula la longitud de onda? Dividiendo la rapidez entre la frecuencia. Entonces, una longitud de onda que tiene una rapidez de 8,9 metros sobre segundo y una frecuencia de 1,5 Hz. Extraigo mis datos, escribo la operación, sustituyo los datos en la fórmula y la respuesta. Para el caso del ejercicio B, ustedes lo deben realizar y allí tienen la respuesta para comparar. Con esta explicación deben realizar la práctica independiente, donde en la actividad 1 van a encerrar en un recuadro y en la actividad 2 van a hacer los diferentes cálculos aplicando las fórmulas que acabamos de ver. En el caso del ejercicio A dice que deben convertir el resultado final de centímetros a metros y acá les escribí que un metro equivale a 100 centímetros. Y en el cálculo 4 también deben transformar de metros a centímetros. Un metro equivale a 100 centímetros, ¿ok? Eso es lo que deben realizar. Espero que culminen con éxito su actividad. Los espero en una siguiente clase. ¡Chao!